buenas tardes, amadas hermanas en el Señor. Queremos saludarles nuevamente en esta tarde 14 de septiembre, lunes, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado, así que tengamos la oportunidad de conectarnos con nuestro Dios nuevamente. Bienvenidas, hermanas, en este tiempo de ministerio de damas coronadas por gracia. Así que siéntese, hermana, orgullosa, siéntese feliz porque Cristo la ama y queremos tener esa comunión con Dios en esta hora a través de este devocional. Les pido que podamos abrir nuestras Biblias allá en Éxodo capítulo número 15, versículos 2, 3 y 18. Vamos a tener la oportunidad de leer este pasaje para comenzar en esta hora con este devocional que queremos darle al Señor y que Dios también nos hable en esta tarde. Vamos a leerlo juntas, hermanas, ahí en tus hogares. Y si algún hermano también se está conectando, vamos a leerlo juntos, amados en el Señor. Dice la Escritura de esta manera: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Amén. Con este hermosa palabra del Señor dice que el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador, por lo tanto debe ser nuestro cántico también. Así que el Señor vamos a glorificarle en esta hora porque Él reina eternamente. Vamos a ofrecer este tiempo al Señor. Oremos, hermanas, y que podamos poner en las manos del Señor nuestras vidas, este tiempo y todo lo que vamos a hacer, que seamos guiados por el Espíritu. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente agradecidos estamos ante tu presencia por la oportunidad y el privilegio que nos das nuevamente de conectarnos contigo, y también la oportunidad que das a tus hijas, a tu iglesia, de poder alabar y bendecir tu nombre en esta semana, Señor, que hemos comenzado. Queremos ponernos en tus manos y que tú seas glorificado. Pedimos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos guíe en todo lo que hagamos, Señor, y que no mires lo imperfecto que pueda haber entre nosotros, sino mira nuestro corazón y la intención con que nos acercamos a ti. Y te pedimos, Padre, con toda humildad, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe, Señor, hacia ti, Padre. Señor, bendice a mis hermanas ahí presentes en tus hogares. Te pedimos que les des ese espíritu, Señor, de gozo, de alegría, y poder juntos de esta manera glorificar y bendecir tu nombre, porque tú eres en nuestra fuente de bendición. A ti oramos y en tus manos dejamos este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener la oportunidad de cantarle al Señor, como dice la palabra: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Vamos a entonar este himno reconociendo que toda bendición proviene del Señor. Así que entonemos el himno Fuente de la Vida Eterna, 531, aparece en la pantalla para que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu
Gracias damos al Señor por la oportunidad que nos brinda de reconocer su poder. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que toda bendición proviene del Señor. Usted, hermana, ha sido bendecida en este día. Hay que reconocer la grandeza de nuestro Señor. Vamos a continuar ahora con la lectura bíblica. Les pido que leamos también de manera unidos la lectura que se encuentra en Proverbios, capítulo número 3, versículos del 13 al 18. Vamos a leerlo todos unidos, unidas hermanas. Versículos 13 al 18 de Proverbios 3. Dice la palabra de esta manera: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Amén. Vamos a meditar en este pasaje, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y termina el versículo 18 diciendo: y bienaventurados son los que la retienen. Estamos comenzando, o estamos dando seguimiento a la serie de las bienaventuranzas, pero nuestra serie de este mes es enseñanzas del Maestro. Pero dentro de las enseñanzas seguimos estudiando estas palabras acerca de las bienaventuranzas. Por eso nuestro subtema de hoy, hermanas, es las bienaventuranzas que el Maestro mismo pronunció, enseñó. Y nuestro versículo de hoy es Mateo 5, versículos 2 y 3, que dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Y comienza nuestro Señor Jesucristo a dar una enseñanza acerca de las bienaventuranzas. Por eso meditemos en este momento, hermanas, las bienaventuranzas. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se ponen contentas cuando reciben una noticia agradable? Cuando han recibido algo que les gusta, cuando en el trabajo les va bien, cuando llegan a la casa después de trabajar, o estás en la casa trabajando y las cosas salieron bien, se pone uno contento, feliz, porque ve el éxito, ve lograr sus objetivos con la ayuda de Dios. Y ahí está la recompensa de su trabajo, de su esfuerzo y todo lo demás. El pasaje que hemos leído de Proverbios dice bienaventurado. Y recordemos que ya lo hemos estudiado. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, alegres. Feliz el hombre, feliz es la mujer que halla la sabiduría. Feliz es la mujer, dice la palabra, que está en el Señor. Ser bienaventurados o bienaventuradas, hermanas, es ser feliz por la recompensa de Dios que viene a sus vidas. Ahora, ¿de qué recompensa? ¿Qué hacemos nosotros para que Dios nos recompense con muchas bendiciones en nuestras vidas? La Biblia dice que todas las cosas son de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos recompense con algo. Ahora, Dios nos recompensa con muchas cosas: vida, salud, trabajo, muchas cosas. Pero cuando Jesús enseña la palabra bienaventurados, los pobres en espíritu, en este caso el tema de hoy, Jesús nos llama bienaventurados, dichosos,
no porque llegamos con algo ante su presencia, sino porque seguimos los pies del Señor, sino porque queremos seguir los pies del Maestro y responder con fe a sus enseñanzas. Jesús dice, bienaventurado eres. Enseñanzas del Maestro, las bienaventuranzas. ¿Para qué nos sirven las bienaventuranzas? ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy en esta bienaventuranza que lo encontramos en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? Vamos a contestar esta pregunta, pero antes hagamos una oración para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia. Queremos en esta hora nuevamente acercarnos a ti para reconocer nuestra incapacidad, Señor, para que nos des la sabiduría de lo alto y entender tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanas, a tus hijas, Señor, ahí desde sus hogares, que les des una mente abierta para recibir el mensaje, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien hable y que podamos entenderlo de una manera sencilla, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Por qué Jesucristo comienza su predicación en su ministerio con esta serie de mensajes acerca de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, hermanas, son los principios o valores del reino de Dios. Es el espíritu del Evangelio. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Por eso el pasaje que leímos, el proverbio, dice, bienaventurado el hombre. ¿Quiénes son aquellos hombres bienaventurados? Aquellos que reconocen el poder y la santidad de Dios. Bienaventurados aquellos que se sujetan a la palabra del Señor y caminan con fe. Y entonces, en Mateo encontramos, Mateo capítulo 5, Jesús, dice la palabra, se sentó con sus discípulos. Pero antes de sentarse, Jesús dice que observó a la gente, viendo la multitud. Jesús observa las necesidades espirituales de la multitud. Y entonces, dice la palabra, sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Cristo comienza a enseñar a los discípulos, a sus discípulos, todo lo que Jesús observaba en la multitud que les faltaba. Y Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas en el versículo 3, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, es importante, bienaventurados los pobres en espíritu, no dice los pobres de espíritu, es importante eso. La cultura de los pueblos, hermanas, está basada en la sabiduría de este mundo. Y por eso no nos sirve para nada llegar a ser un pueblo santo. En cambio, las bienaventuranzas sí nos permite a vivir personas como personas regeneradas en Cristo Jesús. Porque las bienaventuranzas me van a ayudar a reconocer, repito, mi incapacidad humana ante Dios. Y tengo que reconocer que necesito la ayuda, el poder de Dios para vivir en esta vida. La cultura humana enfoca lo externo, mientras que la bienaventuranza, dice la palabra, enfoca la vida interior de la persona. Por ejemplo, el mundo siempre va a decir, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Mientras Cristo dice, el que pierda su vida, la salvará. ¿Se fijan entonces? La cultura humana es diferente a los principios de Dios. El valor del mundo está en las cosas terrenales. Por eso mucha gente se afana por comprar, por tener cosas materiales.
Pero el valor del Evangelio está en la justicia de Dios, que es Cristo en la cruz. Y de esa manera debemos compartir la fe a otras personas. Hay una secuencia espiritual, si ustedes observan, hermanas, en las bienaventuranzas. Hay una orden en las bienaventuranzas que el Señor nos quiere enseñar. Pero solamente hoy veamos la bienaventuranza número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque la primera bienaventuranza es clave para todas las demás. Y en esa manera, vivir de acuerdo con ellas nos llevará a tener una dicha divina delante de Dios. Las bienaventuranzas nos ayudan a caminar con Cristo, llegar con Cristo y obtener la vida eterna entregados en Cristo Jesús. Por eso es importante ver cómo Jesús inicia las bienaventuranzas. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero, hermanas, en esta tarde, quiero que veamos 3 cosas que el Señor nos quiere enseñar de manera sencilla en este versículo. Número 1, ¿qué encontramos? Bienaventurados los pobres de espíritu. Pobre de espíritu. ¿Qué nos enseña esto, hermanas? Que cuán necesario es acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué podemos ofrecerle al Señor de nosotros, como lo dije al principio? Absolutamente nada. Recordamos al salmista David, siendo rey, tenía el palacio, tenía riqueza, tenía absolutamente todo. Sin embargo, llegó a reconocer que no le podía ofrecer nada a Dios, porque todas las cosas son de Dios. Y entonces lo que hace el salmista es humillarse delante de Dios, y entonces reconoce que es pobre de el espíritu. Ahora, en las bienaventuranzas, lo primero que encontramos, dice, los pobres en espíritu. Ahora, quiero que veamos algún paralelo. Primero, lo que no es ser pobres en espíritu, para poder entender mejor el tema. Lo que no es ser pobres en espíritu, porque a lo mejor tenemos unas ideas equivocadas y hoy el Señor nos quiere enseñar. Lo veamos lo primero, lo que no es ser pobres en espíritu. No pensemos que pobres en espíritu es ser pobre económicamente. No es eso. No es ser pobre económicamente, porque la espiritualidad, hermanas, no tiene nada que ver con lo terrenal o lo material. Así que si usted es un creyente en Jesucristo, si usted es una hermana que tal vez está batallando económicamente y piensa que de esa manera eres pobre en espíritu, vamos a tirar esa idea, porque eso no es ser pobre en espíritu, nada que ver con la economía. Lo que no es ser pobre en espíritu, no es ser descuidados en nuestro arreglo personal, que es importante arreglarse, ¿verdad? Es importante poner ropa limpia, cambiarse, es importante eso. Pero no es ser descuidados en nuestro arreglo personal, no quiere decir ser pobre en espíritu. Muchas personas están pasando por pobreza y no tienen nada que ponerse. Tienen tal vez 2 prendas de ropa en sus hogares. Hay gente así. Pero si tienen sus ropas limpias, todos los días lo lavan, Dios está con ellos. Y eso no tiene nada que ver con su pobreza en espíritu. Lo que no ser pobres en espíritu tampoco no es ser indecisos ni carentes de visión. Es decir, no es porque, híjole, no tengo la capacidad,
¿sabes qué? No me salen las cuentas, no estoy muy bien en matemáticas, soy un pobre en espíritu. No, no tiene nada que ver con las matemáticas. Aunque usted pueda carecer de muchas cosas, Dios dice, tienes que entender que eso no quiere decir que seas pobre en espíritu, porque no tiene nada que ver con lo material ni con lo terrenal. Ahora, definamos un poquito mejor lo que significa ahora ser pobre en espíritu, o lo que sí es ser pobre en espíritu. Significa, en primer lugar, y esto nos va a enseñar todo, quebrantamiento de espíritu ante la presencia de Dios. Se fijan entonces, nada tiene que ver con la economía, nada tiene que ver con que no tengo la capacidad, al contrario, quebrantamiento de espíritu ante la presencia del Señor. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa, amados hermanos, hermanas, no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Es decir, yo tengo que recurrir al Padre, a Dios, para saber qué puedo hacer, como lo dice en Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ser pobre en espíritu es reconocer que necesito la ayuda de Dios para hacer la voluntad del Padre. Ser pobre en espíritu también significa cumplir la misión y el propósito por el cual estamos vivos. Ahora, pero ¿qué tiene que ver eso con pobres en espíritu en cumplir la misión? Pedir sabiduría a Dios, precisamente para entender mi propósito y empezar a trabajar y cumplir el mandato de Dios. Tal como lo dice allá en el Evangelio de San Juan también, capítulo número 17. La Biblia dice, del 1 al 4, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ser pobre en espíritu es cumplir lo que el Señor nos demanda, pero hay que pedirle sabiduría, no por nuestra capacidad, sino al contrario, reconocer, Dios, me has dado trabajo, me has dado, Señor, muchas tareas en este mundo, pero mi incapacidad humana o mi naturaleza pecaminosa no me ayuda a caminar, no me ayuda a hacer las cosas como tú quieres, sino que te pido sabiduría. Hay cosas sencillas que podemos hacer para el Señor, pero muchas veces no nos salen. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Ser pobre en espíritu significa ser abnegado, como lo dice en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo anduviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Renunciar a mis propias acciones, a mis propios deseos y seguir a Cristo es parte de la pobreza en espíritu. Reconocer mi incapacidad y reconocer la ayuda del Señor. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Significa también ser pobres en espíritu, temer a Dios. Temer a Dios. Allá en Hebreos,
capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temer a Dios es: Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Quiero obedecerte, Dios, pero necesito de tu ayuda. En otras palabras, amados hermanos, hermanas, lo que es ser pobres en espíritu es esto: reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y reconocer que Dios es santo y que necesito de su ayuda para todo. Y tener una actitud de humillación ante Dios. Después de haber contemplado la majestad y la santidad de Dios revelada en su palabra, entonces yo tengo que comenzar a ser testigo de mi pobreza y mi dignidad espiritual, y eso hace que le pidamos al Señor cada día de su misericordia. Encontramos en los evangelios un ejemplo acerca del publicano que fue al templo a orar. Y dice la Biblia que no se atrevía ni a alzar sus ojos al cielo. ¿Y qué pasó? Y dice la palabra que este publicano descendió a su casa justificado, perdonado, porque le dijo: Señor, no tengo nada que ofrecerte, solamente perdóname. Y dice el Señor en su palabra que el publicano fue perdonado porque reconoció su incapacidad, reconoció su pecado. Y aquel que se sentía muy orgulloso: yo doy diezmos, yo oro, yo no soy como aquel, dice que no fue oída su oración. Así que Jesús nos llama hoy a reconocer nuestra necesidad, y Él está presto a socorrernos de nuestra incapacidad espiritual. Dios ve nuestro interior, no nuestra religión externa. Dios busca a los pobres en espíritu. Pensemos objetivamente en un pobre como un ser humano necesitado. Solo un ser necesitado, ¿qué cosa? Puede pedir ayuda para que suplan su necesidad. También entonces Jesucristo dice: si reconoces tu pobreza espiritual, yo estoy listo para ayudarte, y estoy listo para ayudarte a crecer más y más en ti. Entonces, ser pobre en espíritu, ¿qué nos lleva a eso? Número 2, reconocer nuestra condición. Reconocer nuestra condición. La mayoría de la humanidad cree que está bien delante del Señor. Había una persona que se acercó a Dios a través de una enfermedad. Decía de sí mismo: no entiendo por qué me pasa esto. Yo no le hago mal a nadie, ayudo a las personas, no soy malo, no peleo con nadie, no se reconocía como pecador, en otras palabras, ni como un pobre de espíritu. Y entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Así está la mayoría de los seres humanos. Creen en su propia opinión que están bien, y aún como pueblo del Señor, muchas veces, hermanos, no reconocemos que nuestro ego va delante de nosotros. Muchas veces llegamos hasta pensar que le estamos ayudando a Dios con algo. Le estoy prestando de mis servicios a Dios. Realmente, hermanos, estamos perdidos cuando pensamos de esa manera. Pues no hemos preparado, tenemos títulos, queremos atraer a la gente, hasta muchas veces damos gracias porque no somos como las otras personas, como el publicano, como el fariseo que estaba ahí, que se sentía orgulloso.
tenemos una alta opinión de nosotros mismos muchas veces, no nos consideramos pobres de espíritu, y eso es lo peor, que no reconocemos nuestra condición. Por eso, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra condición pecaminosa y acercarnos a Dios y decirle: Dios, ayúdame, perdóname y quiero caminar contigo. Esta enseñanza contrasta con las enseñanzas actuales que nos ponen a la misma condición, con autoridad para decretar, declarar y liberar, y de ahí la necesidad de retomar estas enseñanzas de las bienaventuranzas. Es decir, hay gente, hay pastores que dicen: yo declaro que no tengo absolutamente nada. Entonces, cuando yo declaro de esa manera, entonces yo soy poderoso y no reconozco mi pobreza espiritual. No podemos declarar nada. Solamente podemos declarar que Jesucristo es nuestro Salvador. Eso sí, podemos declararlo. Pero cuando alguien declara: yo estoy sano, no tengo nada, y si estoy enfermo, entonces no reconozco mi pobreza o mi necesidad de Dios. Nuestro primer paso, entonces, hermanas, es reconocer que el omnipotente Dios nos escogió siendo nada, y que sin la obra del Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad. Si nosotros, hermanas, dice la palabra, no reconocemos que la obra del Espíritu Santo está en nuestras vidas, seguiremos equivocados. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos debe de ayudar, nos ayuda, y solamente el Espíritu es el que nos va a dar a entender que necesitamos la ayuda de Dios. Jesús le dijo a Pedro, allá en Mateo 16, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesucristo preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le llama bienaventurado, Pedro. Feliz eres, porque te estás dejando llevar por el Espíritu y no por lo que tú ves. Reconocer nuestra pobreza de espíritu, hermanas, es una bendita gracia que nos concede Dios por su soberana voluntad. Necesitamos entonces reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer nuestra condición limitada, y dice la palabra del Señor como recompensa, número 3, los bienaventurados, de ellos es el reino de los cielos. Y la frase el reino de los cielos se encuentra en el tiempo presente. Debe estar disfrutándolo ahora. Por otro lado, están los deberes de los miembros de este reino: la abnegación, la humildad, darle la gloria a Dios y menguar el yo. Jesús ha escogido a los pobres de espíritu para otorgarles este reino, dice la palabra, porque lo que debemos estar alentadas por la promesa que nos acompaña a cada bienaventuranza. Es decir, que el Espíritu nos aliente, hermanas, a poder nosotros reconocer nuestra incapacidad ante Dios, pero también nuestros compromisos que tenemos con el Señor. Los que aman este mundo buscan tener un reino y muchas veces luchan y se desgastan. Quieren ocupar cargos en este mundo y se esfuerzan por aumentar sus bienes, porque su seguridad descansa en sus posesiones. Pero para los pobres de espíritu son aquellos que lloran, son aquellos que le piden al Señor que los ayude de manera espiritual para tener un progreso espiritual cada día. Los que descansan en sus propias fuerzas y en sus riquezas, aunque tengan mucho dinero,
no tendrán paz. Cada día estarán más afligidos, más desesperados tal vez por querer lograr más cosas, y entonces no estarán tranquilos. No así los que reciben la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Estos son los que verdaderamente poseen el reino de Dios, los que buscan las cosas de arriba, dice la palabra. Por eso, Jesucristo habló de la pobreza en este pasaje de espíritu, porque no tiene nada que ver con lo material. Así que, hermanas, no importa si no tienes muchos bienes en este mundo, no importa si vives a veces en escasez, si tu vida está entregada a la persona de Jesucristo, eres una bienaventurada. Las bienaventuranzas son como perlas preciosas que debemos de valorar y practicar en nuestra vida diaria. Tenemos que reconocer nuestra condición, la cual es una bendita gracia que el Señor nos concede en su soberana voluntad. Reconocer nuestra pobreza espiritual, hermanas, es decirle a Dios, capacítame, porque quiero aprender más de ti, poseer el reino aquí en la tierra, pero también extender tu reino aquí en la tierra. Cada bienaventuranza, hermanas, va seguida de otra, y juntas forman una unidad. Así que, hermanas, si tenías la idea de que eres una persona pobre económicamente hablando, materialmente hablando, eso era ser pobre de espíritu, la Biblia dice no. Aunque vivas en la pobreza, materialmente hablando, pero si vives con el Señor, estás en una relación creciente con Dios, entonces eres una persona feliz, dichosa, bienaventurada. Que el Señor nuestro Dios nos conceda discernimiento para crecer en la palabra y ser bienaventurados cada día de nuestra vida en nuestro peregrinar. Reconozcamos cada día nuestra condición, reconozcamos cada día que necesitamos la ayuda del Señor, reconozcamos cada día nuestra limitación, reconozcamos cada día que necesitamos a Dios para todo, y pidámosle sabiduría día a día, y entonces seremos bienaventurados. El Señor nos invita en esta hora a que escuchemos su voz, así como los discípulos se acercaron y se sentaron ahí para escuchar las enseñanzas del Maestro. Que seas bienaventurado, bienaventurada, hermana, por tu pobreza espiritual, porque tiene que ver con tu reconocimiento al carácter y la santidad de Dios. Que el Señor te bendiga, hermana, que el Señor te ayude y que el Señor haga en ti una persona que pueda seguir sus pisadas, una persona que pueda reconocer el carácter de Dios y que pueda reconocer que tú sin Dios no puedes hacer absolutamente nada. Pidámosle sabiduría al Señor en todo momento y que el Señor nos ayude cada día a reconocer de su poder, de su pobreza en nuestras vidas que hay y decirle, Señor, te necesito a ti. Ayúdame, quiero menguar para que crezcas tú. Que todos los días sea nuestra oración y que el Señor nos ayude a seguir sus pisadas y que el Señor nos diga, bienaventurados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para ir terminando nuestro devocional de este día, queremos solamente recordarles, amadas hermanas y hermanos, el miércoles, si Dios lo permite, tendremos el estudio de la palabra de nuestro Señor a las 6 de la tarde. Les invitamos a que estemos también al pendiente para que podamos estudiar la palabra de nuestro Señor. Y el viernes, si Dios nos lo permite, podamos tener un tiempo de alabanza y de oración. Repetimos, si tienes alguna petición, puedes mandarlo con tiempo y el viernes al final del devocional podemos orar por tus peticiones
y por tus gratitudes, incluso ante la presencia de nuestro Señor. Así que ahí está el desafío, hermanas, hermanos. Acudamos al Señor día a día, pidámosle sabiduría, reconozcamos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y realmente reconozcamos que solamente Dios nos puede ayudar a crecer, a vivir conforme a su voluntad. Y cuando hacemos eso, estamos entonces en esa etapa, bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a orar para tener la oración final y recibamos la bendición de nuestro Señor. Amoroso Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en estos días nos has enseñado, Señor, y nos recuerdas nuestra incapacidad humana delante de ti, que muchas veces se nos olvida, Padre, porque pensamos que lo sabemos todo, queremos actuar como aquellos que lo saben todo, y nos damos cuenta, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Y el ejemplo mismo es Jesucristo. Siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, siempre pidió ayuda de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que cada día nos ayudes en todo momento para que nosotros podamos trabajar y servirte, Señor, como tú te mereces, pero con tu ayuda. Ahora te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que nos guardes de todo peligro y de todo mal, y que lo que falte el resto de este día, tu presencia nos acompañe. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde. Que el Señor esté con todas ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les siga ayudando en todo momento. Amén. Amén.